que lo que hay que hacer es, con toda la responsabilidad, entender el contexto como nos lo explicó aquí el general Sánchez, el ministro de Defensa, y sobre ese contexto tomar las mejores decisiones, porque siempre va a haber un debate moral. Es que además es indeseable que mueran no solo niños o adolescentes, es indeseable que mueran colombianos y que nos estemos matando, pero la pregunta es, en una operación como la que estaba haciendo el ejército, donde nos describía el general Sánchez, se trataba de emboscar con 20 soldados a 107 delincuentes, entre los cuales había menores de edad. La probabilidad de que esos 20 soldados hubieran salido sin vida era muy alta, o utilizar otro tipo de operaciones, en este caso los bombardeos, ¿es legítima entonces? Y yo creo que la respuesta es sí. Cuando está en riesgo la vida de los soldados, y una operación que trata de distinguir entre menores y no menores de edad puede llevar a que termine muriendo más soldados, yo creo que la decisión del Estado debe ser utilizar legítimamente y en el marco del DIH sus facultades. Y Néstor, hay que recordar otro que nos dijo aquí el ministro, y es: hubo muertos menores de edad en una operación sin bombardeos. Es decir, que no se usen los bombardeos no garantizan que salvemos a los menores de la guerra. Era un combate hombre a hombre y también cayeron niños, lamentablemente, porque la guerra nuestra está absolutamente degradada, porque los criminales como Mordisco son unos miserables que reclutan menores. Pero entonces no usar bombardeos no va a salvar al país de que en combate caigan menores de edad, lamentablemente. Néstor, yo no sabría decirle... El presidente Petro había escrito lo siguiente en el 2019, Felipe. Cuando estaba en la oposición, todavía estaba a 2 años de ser elegido presidente. Si refiriéndose al gobierno anterior, si el gobierno sabía que allí habían, el error de ortografía es del presidente, no mío, si el gobierno sabía que allí habían menores de edad antes del bombardeo en el Caquetá, estamos ante un crimen de guerra, es decir, un crimen contra la humanidad. En esta oportunidad, para los bombardeos del 2025, el ministro de Defensa acaba de decir, el presidente Petro sabía que allí había menores de... Néstor, yo esperaría, para contestarle, tendría que esperar al debate para ver bien los hechos, porque pues para un tema tan doloroso para una sociedad, está bien que los medios y el Congreso hagan una evaluación muy estricta, para que el Estado tenga estímulos para evitar esas tragedias espantosas y para que la sociedad tenga garantías de que se hace como último recurso. Entonces estos debates hay que hacerlos y se deben caer los ministros si el Congreso considera que fueron negligentes. Ahí va a haber una interferencia en lo político, desafortunadamente, pero pues así es la democracia. Y otros ministros no se caerán si el Congreso considera que hubo un esfuerzo para evitarlo. Esto tiene una ventaja, que así todo el Estado asume la responsabilidad. En este caso a Petro se le puede criticar el doble rasero, pero también se le puede abonar que hizo todos los esfuerzos para evitar estos bombardeos y sabía que asumía un costo político grande al hacerlo, pero está bien que la sociedad toda sienta que se tiene que sentar a evaluar, y si eso se acepta y el ministro no se cae, toda la sociedad acepta que va a matar a esos niños por cuenta del conflicto, porque es que por la índole del conflicto colombiano y la geografía, pues esos bombardeos, la verdad es que sí son útiles y en muchos casos son necesarios. Sí, pero generan estos resultados, eso es inevitable. O sea, pretender que un bombardeo en un país en el cual los actores armados lo que hacen es reclutar menores de edad, no mueran menores de edad, pues es casi ilusorio. Claro que si yo bombardeo algún campamento de la guerrilla colombiana, es casi seguro que en ese bombardeo caigan menores de edad. Eso no toca ser muy suspicaz, digamos, para eso. Pero Néstor, yo tengo una pregunta, porque francamente además llevo buscándola en estos días y no he encontrado la respuesta, pero me parece que ahí podría estar parte de la respuesta a la discusión. ¿Qué pasó con lo de hace 6 años? Porque me imagino que la Procuraduría inició una investigación. Con las investigaciones que se debieron haber adelantado entonces, me imagino que la Procuraduría inició una investigación contra el ministro Botero, me imagino que la Fiscalía inició una investigación pues por el asesinato, la muerte violenta pues no de unos Héctor, menores de edad. Usted sabe la respuesta, no pasó nada porque pues yo estuve preguntando, gobierno... entonces, pero estuve buscando, ¿no? Preguntándole a Google, pues no a nadie en particular, sino a Google, y no encontré la respuesta, pero me llama la atención, Néstor,
y me parece que nos queda una tarea, que es que a la Procuraduría, por ejemplo, hace 6 años le pareció que los menores eran blanco legítimo, a la Fiscalía le pareció hace 6 años que los menores eran blanco legítimo, sí o no, yo no lo sé, no sé cómo terminaron esos procesos, pero me llama mucho la atención que, como usted dice, efectivamente aparentemente no pasó nada, porque por lo menos no supimos que hubieran levantado unos cargos contra el ministro, o que no hubiera pasado algo. Eso lo que le demuestra es que efectivamente entonces y hoy el gobierno tiene herramientas para adelantar esos bombardeos. 8 de la mañana, 6 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Contradicción política del presidente Gustavo Petro es por los aviones de guerra, los 17 aviones Gripen que Colombia finalmente le compró a Suecia para reemplazar los veteranos aviones Kafir, un multimillonario contrato que se cerró en 16.5 billones de pesos y por el que Colombia pagará el próximo año 100.000 millones de pesos. Un contrato lleno de polémicas por los sobrecostos, de suspicacias y de críticas, especialmente al presidente Gustavo Petro, que siendo senador criticaba ácidamente al mandatario de turno, a Iván Duque, por renovar la flotilla o por intentar renovar la flotilla de aviones en un valor que hoy se representa mucho menor al que lo está haciendo el gobierno del presidente Petro, porque en ese momento se estaba hablando de 24 aviones que pensaban comprar en 14 billones de pesos. En el 2021, el Petro senador decía que la compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos es el máximo grado de irresponsabilidad y que su gobierno se centraría en los recursos para la reforma agraria, para el hambre cero, para la educación superior, el bienestar de las madres de cabeza de hogar y los jóvenes del país, y le adicionó que ni un solo peso de la reforma tributaria se destinaría a la inversión para comprar aviones de combates. Diferencia semántica del gobierno cerrando filas, diciendo que la culpa no es de los operativos militares, sino de los disidentes de las FARC que están reclutando niños. Pero era lo mismo que le respondían al presidente Petro hace 6 años. Fue por este tema que arrancaron, entre otras cosas, lo que llamó el gobierno los estallidos sociales. En noviembre del 2019 arrancaron las primeras protestas movidas por esto, que hoy ponen al gobierno del presidente Petro entre la espada y la pared. La principal revelación que hace el periódico sueco Expressen sobre la primera dama Verónica Alcocer no es que esté viviendo en Estocolmo, que está radicada fuera de Colombia hace meses o que su relación con el presidente Petro es cosa del pasado. La revelación es la vida de lujos y la relación con millonarios de ese país. El medio internacional comienza relevando y mostrando fotografías que confirman que ella volvió a Estocolmo, primero a un hotel, luego a vivir a un apartamento en el centro de la ciudad, en el que asiste a restaurantes en sectores de lujo y a fiestas. Pero es periodista y también está en Mañanas Blue. 8 de la mañana, 9 minutos. En momentos de turbulencia existencial, ¿qué hay que hacer? La respuesta para mí: hay que mantenerse firme en los valores que nos definen y desde los cuales nosotros hemos construido nuestra vida. Esto lo digo porque creo que los valores, esas fuerzas interiores constantes que nos impulsan a actuar, son las anclas para no perder el rumbo en el caos que algunas veces se impone en la sociedad. Todos los días necesitamos conectar con lo mejor de nuestro ser y desde ahí comprender qué es lo que queremos para la vida. No es desde nuestros miedos ni desde nuestras limitaciones como podemos motivarnos a seguir adelante. Ese camino es más complejo porque implica trabajar desde la ausencia y no desde la presencia de herramientas que nos ayuden a dar lo mejor. Insisto, los valores son el ancla cuando todo se está moviendo. En tiempos en los que todo tiembla, es decir, las certezas, los planes, las relaciones, la fe, lo que permanece firme son los valores. Estoy hablando de la honestidad, de la compasión, de la coherencia, de la justicia, entre otros. Y es desde ellos, desde donde nosotros podemos analizar, tomar decisiones y actuar.
Cuando el miedo o la desesperación gobiernan, los valores son las brújulas, esas que nos permiten orientarnos. Mantenerse fiel a ellos no nos garantiza que la tormenta va a ser superada. No desaparece, pero va a ser superada. Quien traiciona sus propios valores y lo hace con la intención de sobrevivir, pronto termina vacío, pronto termina incoherente, pronto termina perdido en el caos. La crisis revela de verdad quiénes somos. En la calma, todos somos buenos, somos pacientes y hasta solidarios. Cuando la vida se pone tensa, cuando la vida se aprieta y comenzamos a sentir que todo está en peligro, es cuando aparece nuestra verdadera esencia. Es en esos momentos cuando se ve si los valores eran pura carreta, discurso o si eran una convicción profunda. La crisis desnuda el alma y pone a pruebas el carácter. En la crisis podemos encontrar la oportunidad de honrar lo que creemos y demostrar que somos dignos. Los valores son una fuerza creadora. Ellos son herramientas concretas para reconstruir lo roto y hacerlo de manera nueva, de manera innovadora. La solidaridad, por ejemplo, es la que sostiene la comunidad. Es la justicia la que restaura confianza. Y si queremos vencer la violencia, necesitamos empatía. Hoy te invito a pensar cuáles son tus valores y a mantenerte firmes en ellos. Estás escuchando Blue Radio. Expectativa por el dato de crecimiento en el tercer trimestre y expectativa también por la negociación del salario mínimo, un pulso que empieza en Colombia ya en los próximos días, o más exactamente el 1 de diciembre, con la instalación de las mesas en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Son 3,5 millones de colombianos los que ganan ese salario mínimo y unos 10 millones que son informales, es decir, 3 veces más que ganan por debajo de esa cifra y que son los principales paganinis de la escalada de aumentos que trae ese aumento en el costo de vida. Y de ahí lo importante de llegar a un equilibrio y a un punto exacto que no mate y que no sea terrible sobre esos 10 millones de colombianos que ganan menos del mínimo. Una cifra que según FEDesarrollo debería estar en torno al 6 o al 7%, ajuste que estaría por encima de la inflación, que va a terminar este año alrededor del 5.1% según las proyecciones del propio Banco de la República, que estima además una reducción gradual en el costo de vida del año entrante que llegaría al 3.6% en diciembre del próximo año, pero aumento y equilibrio del 6 o 7% que no mataría tampoco al resto de colombianos, que serviría para mantener el poder adquisitivo, ayudarle a esos 3 millones que se ganan el salario mínimo, pero sin los efectos nocivos sobre la cascada de aumentos que necesariamente se vienen tras un aumento de este tipo. Será una semana en la que posiblemente se caiga la cabeza del ministro de Defensa Pedro Sánchez. ¿Contra quién? Con Bancolombia, los deportes en Mañanas Blue. Hablamos del partido de Colombia hoy en Nueva York ante Australia. Tendrá terna arbitral femenina. Mari Victoria Penso, Tori Penso, más conocida como Tori, será la encargada de llevar el arbitraje. Tiene 39 años y ha sido juez en la MLS. La acompañarán Catherine Nesbitt, que será la asistente 1, y Brooke Mayo será la asistente número 2. Será el último partido de la Selección Colombia Mayores en el 2025. Otro rival oceánico por distribución geográfica hacia Australia juegue la eliminatoria en el continente asiático. Colombia viene de ganarle 2-1 a Nueva Zelanda y Australia viene de perder en juego de preparación 1-0 con la selección de Venezuela. Camilo Vargas, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mujica, Richard Ríos y Luis Suárez, que no fueron inicialistas en el juego ante Nueva Zelanda, lo serán hoy. Repite Santiago Arias como lateral derecho, ya que Daniel Muñoz abandonó la concentración por motivos personales. El juego será a las 8:30 de la noche en el Citi Field, que es el estadio en la región de Queens, en Nueva York, y tendrá una temperatura de 5 grados centígrados, es lo que se calcula para la noche de hoy. Será el último partido del año con la dirección del técnico Néstor Lorenzo. 41 partidos dirigidos, tiene 25 victorias, 11 empates y 5 derrotas y un rendimiento del 65%. Habrá fecha de fútbol
fútbol en la tarde con las eliminatorias europeas. Termina la fase de grupos en la eliminatoria de este continente. Ya van 34 clasificados de 48 cupos que tiene el campeonato mundial. Hoy se definen 5 europeos más. Llama la atención el juego entre Austria, que tiene 18 puntos, y Bosnia-Herzegovina, que tiene 16. Podría ser uno de los palos en la jornada en caso de que Bosnia logre su clasificación ganando a domicilio. Escocia, que tiene 10 puntos en su grupo, recibe a Dinamarca, que tiene 11, y ese otro juego directo. En otros partidos, España debe refrendar su clasificación ante Turquía, y Suiza visita a Kosovo también con la opción de clasificar. Terminada la fase de grupos hoy en Europa, quedarán 3 cupos para Centroamérica que se deben definir de aquí a final de año, 2 cupos para el repechaje intercontinental y 4 para los repechajes europeos. Hoy comienzan los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano con el juego a las 6:30 de la tarde entre Fortaleza y Deportes Tolima. El partido se hará en el Estadio Metropolitano de Checho. Fortaleza anunció que utilizará su estadio habitual, el de Techo, para cumplir su fase de cuadrangulares. Debuta en esta fase el equipo de la capital. Sebastián Oliveros es su director técnico y enfrenta al Tolima, que ganó la ventaja deportiva por ser segundo en la clasificación del año. Así que tarde y noche futbolera. El partido por liga será a las 6:30 de la tarde. Los otros juegos serán mañana miércoles Bucaramanga, Santa Fe, Junior Medellín, y el jueves Nacional América. Estos los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Se ve en Blue. Durante este fin de semana, las disidencias de las FARC ingresaron al corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao, y perpetraron múltiples ataques contra la fuerza pública y la comunidad. Con drones, ráfagas de fusil y cilindros, dejaron 6 personas lesionadas. Horas después, en el sector de Mojarras, en el municipio de Mercaderes, una familia fue atacada a disparos cuando no se detuvieron en un retén ilegal. Uno de sus miembros murió y 3 más, entre ellos una pequeña niña de 2 años, están heridos. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán. Señor presidente, así como se tomaron decisiones firmes en el Guaviare, si es necesario adoptar medidas de la misma contundencia en el Cauca, hágalo. Dos decisiones adoptadas en los últimos días ponen a prueba la coherencia política del gobierno del presidente Gustavo Petro frente a las ideas y los compromisos que defendía el actual jefe de Estado cuando era el principal líder de la oposición y como candidato a la presidencia de la República. La primera decisión, que ha producido una enorme controversia, es la reactivación de los bombardeos contra campamentos de grupos criminales, algo que se había paralizado en la práctica desde el 7 de agosto de 2022, es decir, desde la posesión del presidente Petro. Aunque se tiene conocimiento de que la reanudación de los bombardeos fue autorizada desde mediados del año pasado, el giro que produjo mayor polémica se dio en agosto de este año, cuando comenzó una serie de al menos 4 bombardeos contra campamentos de Iván Mordisco, en los que murieron al menos 15 menores de edad. La otra controversia tiene que ver con lo que... Más que radio. Y están dando la moción de censura para hoy en la Cámara de Representantes. La moción de censura contra el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, la presenta hoy la parlamentaria de la Alianza Verde, Catherine Miranda, representante de la Cámara por Bogotá. Doctora Miranda, buenos días. La mesa. ¿Cuántos votos tiene hoy para tumbar al ministro de Defensa?
Bueno, necesitamos 21 votos, yo creo que superamos esos 21 votos, la molestia es grande y espero también que genuinamente, por coherencia, me acompañen algunos miembros del pacto histórico que hace 3, 4 años apoyaban la moción de Botero, que nos acompañen en esta oportunidad también. ¿Usted escuchó esta mañana aquí al ministro de Defensa, doctora Miranda? Sí, bastante lamentable las explicaciones del ministro de Defensa y un desconocimiento o miente directamente frente a lo que dice realmente el derecho internacional humanitario en el tratamiento de menores reclutados. De eso le quiero preguntar, porque el ministro dice si tienen más de 12 años se vuelven combatientes ilegales en armas y en consecuencia blancos legítimos de la fuerza pública. ¿No es así? No, claramente no es así. El estatus de combatiente primero, digamos, no es o sea, el ministro dice que lo dan las funciones que tienen en ese momento, no, lo da la edad. Y si son niños, son menores, pues obviamente son víctimas, no son combatientes. Y adicionalmente, el derecho internacional humanitario es absolutamente claro, dice que si incluso un niño reclutado, si porta armas o participa en hostilidades, sigue siendo una persona civil protegida y jamás adquiere un estatus de combatiente. También lo dice el Comité Internacional de la Cruz Roja y le puedo nombrar todos, digamos, las leyes, también lo dice el Código Penal colombiano, o sea, todo un andamiaje completo de realmente cómo acá el gobierno nacional está violando flagrantemente el derecho internacional humanitario. El ministro decía en su momento que es que era por resguardar la vida de 20 soldados en el bombardeo que hicieron en el Guaviare, donde murieron 7 niños. Yo le quiero preguntar qué pasó en el Amazonas, porque en el Amazonas el 1 de octubre también hubo un bombardeo donde dijeron, lo único que ellos habían dicho en su momento es que dieron de baja a 4 combatientes. ¿Por qué no le dicen al país que esos 4 combatientes en su totalidad eran menores de edad? Y acá el derecho internacional humanitario es absolutamente clave. El ministro hablaba del principio de distinción, se le olvidó decir que si existe duda de civiles, el ataque no puede realizarse. Eso es lo que está olvidando el señor ministro, de decir que tampoco cumple el principio de precaución, tampoco cumple el principio de proporcionalidad, no solamente en el caso del Guaviare, sino en el del Amazonas y en el de Arauca también. Sí, doctora Miranda, en su concepto, ¿qué debe hacer el gobierno? Bueno, o los gobiernos, porque lo hizo el anterior, lo está haciendo ahora el gobierno Petro, con campamentos en donde hay niños o menores de edad. Primero, Néstor, yo no estoy en contra de los bombardeos, creo que gracias a la fallida paz total se han fortalecido y está tarde el gobierno nacional para haber iniciado este tipo de ofensivas. Lo que acá tenemos que hablar es que acá hay una responsabilidad compartida. Claro, los grupos armados ilegales tienen un reclutamiento absurdo. Ayer hablaba yo privadamente con la defensora del pueblo y me decía, el registro del 2022 eran 30 menores reclutados forzosamente. Me decía que para el 2024 la cifra a hoy ya supera los 600, no los 453 que estábamos diciendo en su momento, sino ya supera los 600 reclutamientos en el 2024. Entonces, si acá no hay una política clara por parte del gobierno nacional para evitar ese tipo de reclutamiento y ese tipo de vulneración a la niñez en nuestro país. Pero dicho que el reclutamiento está creciendo, ¿cómo se puede luchar contra unos señores que ponen a los niños de escudos o los meten en sus campamentos para evitar que pase lo que está pasando, que son los bombardeos? Bueno, primero, fácilmente, empecemos acabando la paz total. Eso es lo primero que tiene que hacer el gobierno nacional en estos momentos. Segundo, las disidencias de las FARC no son las únicas que están reclutando. ¿Qué está pasando en el Catatumbo? El norte de Santander es el tercer departamento que más reclutamiento armado tiene en este momento y no se está haciendo ninguna ofensiva contra el ELN. Recibía yo ayer una información por parte de la comunidad donde me decía, le entregamos una USB al comandante para que le hiciera llegar al ministro de las coordenadas exactas de cómo están actuando el ELN en el Catatumbo y no se ha hecho absolutamente nada. Esa USB se la entregaron hace más de 2 meses. Aún hoy permanecen los miembros del ELN ahí en esos lugares. Entonces no está pasando absolutamente nada porque el gobierno nacional está mirando para otro lado.
Entonces, primero tenemos que acabar la paz total. Segundo, el derecho internacional humanitario es absolutamente claro, donde se determina si hay otras alternativas posibles para minimizar daños colaterales como estos. Entonces, a mí, por ejemplo, explíqueme, Néstor, ¿qué pasó en el Amazonas? Un bombardeo donde exclusivamente murieron niños. No había la posibilidad de, digamos, de tomar otras medidas posibles, otro tipo de armas o abordar la misión de otra manera. Esa es la pregunta que yo me hago. Sí, usted ha dicho que intenta obtener el apoyo de algunas personas de la izquierda del pacto histórico que en el gobierno anterior apoyaron la moción de censura contra el ministro Botero. Quisiera preguntarle con quiénes de ellos, con los que apoyaron en ese momento la moción de censura, ha hablado y a quiénes ha convencido. Bueno, no voy a decir los nombres porque espero que de verdad me acompañen, pero la molestia al interior del pacto histórico es grande por la doble moral que hoy está manejando Gustavo Petro, adicionalmente porque es que el año pasado salió un protocolo de en su momento el ministro Iván Velázquez, donde, digamos, ponía puntos absolutamente claros que los civiles, los niños no eran combatientes, que eran víctimas. Era un protocolo, digamos, muy grande que sacó este gobierno para efectivamente luchar contra el crimen, luchar contra esas estructuras, pero, digamos, protegiendo la niñez. Y hoy la molestia es grande. ¿Quién sabe si el gobierno nacional va a mover sus hilos para efectivamente que no logren firmar algunos miembros del pacto histórico, pero yo creería que por coherencia, por ejemplo, pero no me dé nombre, representante, dígame un número, ¿de cuántos estamos hablando? ¿Cuántos ha convencido del pacto histórico? Yo creo que por lo menos del pacto histórico nos pueden firmar 3, 4 personas. Sí, Iván Cepeda, que es el candidato del pacto histórico, hace 6 años, en la época de los bombardeos del gobierno anterior, estuvo tan activo, decía que iba a denunciar por infracciones al derecho internacional humanitario a quien era ministro de Defensa de la época. ¿Usted ha hablado con él de casualidad? Le he mandado ya 2 mensajes por redes sociales y le he pedido que vayamos juntos a la Corte Penal Internacional para denunciar esto. Adicionalmente porque, digamos, yo le digo, Néstor, si este tipo de bombardeos hubiesen sido como lo trataba de explicar el ministro en el Guaviare, de un momento a otro para salvar la vida exclusivamente de 20 soldados, yo creo que uno puede llegar a entender ese tipo de operaciones. Pero en los otros bombardeos que ha habido, porque no solamente son estos, también ha habido unos en el clan del Golfo. El ministro le decía a usted que en agosto no hubo bombardeos, pues miente, porque ustedes mismos tienen en la página de Blue Radio cómo hubo bombardeos al clan del Golfo durante el mes de agosto. Entonces, acá hay unos bombardeos que todavía no son claros. Sino que fueron combates. Pero él habla es de los combates en el sur del país, en Guaviare, no del bombardeo del clan del Golfo que fue en Antioquia. En Antioquia, exacto, pero él decía en general que no hubo bombardeos. Pues sí hubo bombardeos, llevamos varios bombardeos desde mitad de año para acá. Entonces, y hay unas explicaciones que todavía no nos cuadran a nosotros, sobre todo porque, digamos, Colombia ha suscrito, varias, el de Ginebra, el de Roma, y está supuestamente apegado al derecho internacional humanitario, y hay unas reglas y unos principios que hoy el gobierno colombiano no está cumpliendo y que debería cumplir independientemente del objetivo militar que pueda llegar a tener. ¿Cuántos bombardeos le dan sus cuentas este año del gobierno, doctora Miranda? Nosotros tenemos en este año 8. Sí. ¿Y el año pasado fueron 5 tal vez? En general tenemos un cálculo más o menos de 18 bombardeos. Durante el gobierno, lo que lleva el gobierno Petro. En 3 años largos. Catherine Miranda, que esta tarde encabeza la moción de censura contra el ministro de Defensa por el tema de bombardeos y de niños víctimas de la guerra en Colombia. Doctora Miranda, gracias. Feliz día. A ustedes mil gracias. 8:29. Una de las emociones que más nos hace sufrir es la angustia. Es sentir que hay un peligro inminente, que no podemos resolver el desafío que tenemos, que nos ahogaremos en el mar de problemas que están. La serenidad es la respuesta. Necesitamos entender que no todo lo controlamos y que hay situaciones que van a suceder querramos o no. Necesitamos capacidad de aceptación,
necesitamos gestionar nuestras emociones, ser capaces de mirar hacia adelante, confiando y creyendo, ser capaz de mirar hacia atrás, dando gracias. No te invito a volverte irresponsable ante la vida. Te invito a entender que siempre vas a salir adelante y que la esperanza llena tu corazón. Hoy, serénate y da gracias por tu vida. Ánimo, tú sabes. 4 bombardeos en 3 departamentos diferentes de Colombia. Y hoy, como hace 6 años, el gobierno los defiende diciendo que son bombardeos a combatientes ilegales en armas, que es la frase del ministro de Defensa Pedro Sánchez. Y los defiende también el presidente Petro, alegando que si los grupos armados no quieren la paz, actuará la fuerza pública, así usen a los niños como escudo. Que es cierto, el problema de fondo es el reclutamiento forzado que están haciendo los disidentes de las FARC, pero también el ELN, el Clan del Golfo, todas estas organizaciones narcoterroristas que utilizan siempre, hace 6 años y hoy, a niños como sus escudos. El presidente Petro notifica que no va a suspender los bombardeos contra disidentes de las FARC, así mueran esos niños reclutados. Medicina Legal elevó anoche a 15 la cifra de niños, que son entre 11 y 16 años, que han muerto en bombardeos en Guaviare, el más grande, en Amazonas, uno que no se conocía, lo tenían oculto, otro en Arauca y otro en el departamento de Caquetá. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar, con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar, se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular, vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá, la fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar, con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar, se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue. Contradicción política del presidente Gustavo Petro es por los aviones de guerra, los 17 aviones Gripen que Colombia finalmente le compró a Suecia para reemplazar los veteranos aviones Kafir, un multimillonario contrato que se cerró en 16.5 billones de pesos y por el que Colombia pagará el próximo año 100.000 millones de pesos. Un contrato lleno de polémicas por los sobrecostos, de suspicacias y de críticas. Las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 33 minutos. Mucha atención porque amanecemos con noticias económicas y empresariales muy importantes, porque ante dificultades financieras, Canacol Energy está buscando en este momento protección frente a sus acreedores para llevar a cabo un proceso de reestructuración. Recordemos que Canacol Energy es el mayor productor privado de gas en Colombia y está reportando sus resultados financieros con unas ganancias por $64 millones a septiembre de este año, que contrastan con las pérdidas que venía reportando el año pasado. Explica que este crecimiento de la utilidad es un resultado contable por el reconocimiento de un impuesto de renta diferido, porque otras de sus cifras se han deteriorado. De hecho, dentro de sus resultados financieros, la empresa reconoce que tiene dificultades para cumplir con ciertas obligaciones. Es por eso que Canacol Energy está iniciando un proceso en Canadá para llevar a cabo una reestructuración de sus obligaciones para seguir operando mientras logra acuerdos con sus acreedores. Esto porque Canacol enfrenta una inminente crisis de liquidez, lo dice la propia compañía, derivada de próximos pagos de intereses y capital bajo sus obligaciones de deuda, una decisión arbitral en contra por $22 millones estadounidenses contra ciertas subsidiarias de esta compañía, una reducción en la producción de gas natural y un incremento en las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. Estaremos entonces muy atentos, es la noticia del momento, estaremos pendientes de esta reestructuración, ya que Canacol produce alrededor
del 17% del gas que consumimos los colombianos, para ver si sus dificultades financieras nos terminen afectando de alguna forma. Dentro de toda esta información, Canacol también prevé que la Bolsa de Valores de Toronto y las demás bolsas donde se encuentran listadas sus acciones, entre ellas la de Colombia, sometan a Canacol a una revisión para desliste y que no pueda darse ninguna garantía respecto del resultado de dicha revisión o de la continuidad de la calificación para seguir negociando sus acciones en bolsas. Así que esto también podría tener consecuencias sobre los accionistas. No olvidemos que Ecopetrol y Canacol inclusive han estado negociando últimamente para que la primera adquiera a la segunda o adquiera por lo menos algunos de sus activos, pero nada de eso se ha concretado entre Ecopetrol y Canacol. Noticia del momento con Canacol Energy y sus dificultades financieras. Esos activos, esos pozos en Colombia, la producción de gas especialmente, Víctor, ¿podría estar en riesgo con el problema financiero de Canacol? Es la gran preocupación del momento, y lo que hace la compañía, como tiene dificultades para pagar deudas, es intentar acogerse a un proceso de reestructuración bajo leyes canadienses, Néstor, para que esto le permita no hacer ciertos pagos de sus deudas y sí le permita tener todavía caja para seguir operando o para seguir funcionando. Si esto no se resuelve, Néstor, no sabemos si se resuelve o no a favor de la compañía, pues sí podrían estar en riesgo estos activos, que no son unos activos por allá para una empresa. Eso es importante para Colombia porque, repito, insisto con esta cifra, Canacol puede producir hoy en día el 15, 16, 17% de todo el gas que estamos consumiendo los colombianos. Recuerde recientemente que Ecopetrol ha estado en conversaciones secretas con Canacol Energy, tuvieron que reportarlo en algún momento al mercado porque se filtró esa información para ver si Ecopetrol se queda con estos activos o se queda con toda la compañía, pero hasta el momento nada de eso se ha concretado. La compañía Canacol le informa al mercado que ha buscado muchas alternativas para resolver sus problemas de liquidez y ya toma esta decisión de iniciar un proceso de reestructuración porque ninguna de esas soluciones se concretó. Así que estaremos muy pendientes. Este es un tema delicado no solo para los inversionistas en el mercado de valores de Colombia, sino para el mercado energético nacional porque es la segunda mayor productora después de Ecopetrol. Para consumimos gas, me dijo, la producción de Canacol en Colombia es del 17%. 15, 16, 17% más o menos. Es el mayor, el jugador más importante después de Ecopetrol en el mercado de gas colombiano. Que por eso es una crisis tan grave. 8 de la mañana, 37 minutos. En España se está cerrando un capítulo hoy para la radio. Usted que trabajó en una emisora de AM. 20 años. Se están acabando. Hoy cierra la legendaria Radio Nacional de España. Está cerrando más de 35 emisoras. Es una noticia de AM. El AM, Felipe, que era... Triste, pero inevitable, ¿no? Pues que era lo que se oía en los años 70. Sí, claro. ¿Te acuerdas que llegaba a todas partes? 70s y 80s, Néstor. Parte de los 80. Hasta el año, de acuerdo, hasta los años 80, cuando comenzaron a aparecer las emisoras en FM. Antes todo era en AM. Claro. Y está anunciando la Radio Nacional esta mañana que cierra toda su red de emisoras en AM. ¿Te acuerdas, Néstor, que como eran de amplitud modulada, llegaban a todas partes? Entonces, las que eran regionales, las que estaban en el dial, ubicadas allí, llegaban a todos los pueblos, por lo menos en la costa eran fuertes. Estoy pensando en Radio Galeón, estoy pensando en ondas en AM, claro. 640. Yo trabajé en 1370 del AM en Barranquilla durante 20 años. 1370 claro, era 1370. Sí, señor. Allá además, muchas tenían de nombre el número, ¿no? Sí, claro. Era 1370 AM o 610 o total, lo que fuera. Porque era la posibilidad de llegar. Era lo que se aprendía, claro. Yo me acuerdo todavía de las frecuencias. Caracol en Bogotá, en Colombia. La 810. 810. Claro. RCN era 770, ¿cierto? Sí. 770, pero antes fue creo que 690 o algo así, que era como más a la izquierda, más a la izquierda del dial. Claro, las que estaban más en la mitad del dial tenían mejor amplitud. Sutatensa era 850. Exactamente, cuando se movió de Sutatensa. 8 de la mañana, 39 minutos, y por eso lo de hoy es tan importante, porque es el cierre de una era. No más emisoras de AM en la radio de España. Enrique Rodríguez. Y lo cierto es que la Radio Nacional de España tuvo su gran importancia en esta frecuencia, que lleva 88 años al aire, en estas frecuencias, mejor dicho, porque como decías, Néstor, son 35 repartidas por todo el país, por los dos archipiélagos, y que han sido fundamentales para llevar la radio en un país como España, no tan grande como Colombia, pero un país grande y ciertamente poco poblado en algunas zonas. Ha sido muy importante para llevar la radio a los lugares más inaccesibles, más montañosos, los archipiélagos canarios y Balear, por ejemplo,
ejemplo, las cordilleras de montaña se servían de esta radio que va a desaparecer. Radio Nacional de España en concreto tiene 2 de sus 5 emisoras en AM. Radio 1, la emisora convencional, que se parecería más o menos a lo que es Blue Radio, una emisora de todo tipo de noticias y de programas de todo tipo, deportes, entretenimiento, noticias, y luego Radio 5. Todo noticias. El anuncio se ha hecho de una manera que nos va a gustar a quienes somos del mundo de la radio, que es a través de la propia radio, pero por el momento no ha habido un comunicado oficial del ente público Radio y Televisión Española. Pero a través de estos 40 segundos, Radio Nacional le ha anunciado a sus oyentes que apaga sus emisoras de onda media. Atención, emisoras. Tocando con su pie en ese momento la superficie lunar. Durante décadas, la onda media nos llegó hasta ti. Buenos días, Nueva York. Buenos días, Madrid. Aquí Jesús Armina. Buenas tardes. Y la onda media se apaga porque la radio evoluciona contigo. Ahora nos escuchas en FM, en la TDT, en tu móvil, en RNE Audio y Audio, en altavoces inteligentes, y estamos iniciando el camino en DAB+. Porque la radio evoluciona y no se detiene. Radio Nacional de España. La radio por delante. La radio por delante. Como decía, la radio está evolucionando y prueba de esa evolución son los datos de audiencia. Aquí en España el Estudio General de Medios señalaba que en 2013 las emisiones de onda media de Radio Nacional registraban 176.000 oyentes. En la última oleada del EGM solo suman 69.000 oyentes. De hecho, Radio 5 solo tiene 11.000 oyentes en onda media. Es decir, no llegan ni al 1% de los oyentes de radio en España. Así que su cierre tiene también que ver no solo con que tengan pocos oyentes, sino con los enormes costes que tienen algunos de estos postes, que tienen una enorme potencia y tienen un enorme consumo eléctrico. Así que Radio Nacional va a llevar a cabo este cierre. Algunas de las emisoras privadas habían cerrado puntualmente algunos de sus postes, pero la radio pública es la primera que apuesta por el cierre completo de una red completa en esa frecuencia, en la de onda media. Ya lo hizo anteriormente en los servicios de onda corta, y la radio, aunque sigue, pues va cambiando, al menos en la forma en que llegamos a los oyentes, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. La principal revelación que hace el periódico sueco Expressen sobre la primera dama Verónica Alcocer no es que esté viviendo en Estocolmo, que está radicada fuera de Colombia hace meses o que su relación con el presidente Petro es cosa del pasado. La revelación es la vida de lujos y la relación con millonarios de ese país. El medio internacional comienza relevando y mostrando fotografías que confirman que ella volvió a Estocolmo, primero a un hotel, luego a vivir a un apartamento en el centro de la ciudad, en el que asiste a restaurantes en sectores de lujo y a fiestas privadas. Dice este medio que la han visto bailando, entre otros lugares, en Nopes, que es un club privado fundado por el conde Carl Adam, amigo del rey. Acompañando sus revelaciones de fotografías, la todavía esposa del presidente Petro se codea con destacados millonarios suecos, pero también con figuras de la política de ese país. Destaca la publicación a Jonathan Rex, que es del partido folclorista, ni que dicen en ese país, es el que ha metido en esos clubes y en ese lujo a la primera dama Verónica Alcocer. Expectativa por el dato de crecimiento en el tercer trimestre y expectativa también por la negociación del salario mínimo, un pulso que... Más que radio. En Silvania están en emergencia desde anoche. Esta madrugada ocurrieron 2 desbordamientos de ríos, producto de las muy fuertes lluvias de todo el fin de semana. Señor alcalde de Silvania, que queda relativamente cerca a Bogotá, es en Cundinamarca. Alcalde José Pulido, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar pendiente de la información y de alcalde, las afectaciones las imágenes son muy fuertes de lo que pasó anoche. ¿Cuál es la situación a esta hora en Silvania? Tuvimos el desbordamiento de 2 quebradas a raíz de las fuertes lluvias, unas lluvias de más de 4 horas que con una capacidad de lluvia impresionante que no se presentaba hace muchos días, y tenemos un balance en una de las quebradas que se llama la quebrada Yayatá, que está casi cercana al casco urbano.
tuvimos el desprendimiento de 4 viviendas, 5 viviendas que se llevó la quebrada, y ahí tenemos una afectación de más o menos 55 personas que ya han sido reubicadas, que están en este momento siendo atendidas. Y tenemos otra quebrada, que es la quebrada El Hato, en donde también tuvimos un inconveniente por un represamiento superior, y cuando estaban pasando 3 vehículos, los vehículos estaban sobre un puente, sobre esta quebrada, y uno de ellos fue arrastrado por las aguas. Desafortunadamente hay 4 personas desaparecidas, una de ellas ya la encontramos desafortunadamente sin vida, y estamos desde la noche anterior con los organismos de rescate tratando de ubicar a las 3 personas. ¿Ese carro con la gente atrapada iba pasando por el puente y el puente se derrumbó? Y no, el puente no se derrumbó, la creciente pasó por encima del puente y hizo un efecto de absorción, y el vehículo fue absorbido y pasó por debajo del puente y se lo llevó la quebrada. 2 vehículos más que estaban también atascados, gracias a un muro que había en la parte superior, quedaron en el costado del muro y no fueron arrastrados por la quebrada, pero sí fueron 3 vehículos los que estuvieron en este incidente. Esas imágenes las estamos viendo en este momento. ¿Ese carro que quedó entre las piedras es el carro con las víctimas? No. El carro con las víctimas no lo hemos podido ubicar todavía. Estamos haciendo todo el trabajo con los organismos de control. Los 2 vehículos ¿Se fue río abajo? Sí, el carro tuvo un efecto remolino y la quebrada absorbió el carro, lo pasó por debajo del puente y se fue arriba abajo. ¿Alcalde, estaba lloviendo en el momento en el que se presenta esta emergencia? Sí, estaba lloviendo. Teníamos una lluvia de aproximadamente 4 horas del día de ayer y estaba lloviendo en el momento en que se presentó esta emergencia. ¿Ese vehículo qué carro es? Ese es un Nissan Sentra. Sí, y cae en la quebrada, y esa quebrada desemboca ¿en qué río? Esa quebrada se une a otra quebrada y forma el río Chocho, y más adelante esa quebrada se vuelve afluente del río Sumapaz. Alcalde. ¿Y el carro puede estar ya en el Sumapaz? Estamos mirando porque según organismos de control parece que el carro se destruyó porque hemos encontrado 2 puertas del vehículo. Me puedo imaginar la fuerza que llevaba el río. Alcalde, quisiera preguntarle por la persona que logra salir del vehículo, de ese carro que es arrastrado por la corriente. ¿Cómo logra salvarse? ¿Qué les cuenta ella? Por la fuerza del agua se explota uno de los vidrios de la parte trasera y ella es lanzada del vehículo, logra salir a un costado y es arrastrada más o menos unos 200 metros en la parte de abajo, y ella puede salir con vida de este sitio. Llega al sitio donde ya estábamos ubicados, allá los trasladamos con ambulancia al hospital, y en este momento estamos atendiéndola a ella, no solamente psicológicamente. ¿Ella está bien? Ella se encuentra bien, pues con el impacto psicológico que tú te imaginas, después de vivir un momento de esos tan complejo. Estamos acá haciendo el acompañamiento a la familia, porque todas las víctimas son parte de una misma familia. ¿La señora que se salvó es miembro de esa familia? Sí, señor, es miembro de esa familia. Sí, ¿qué relación tiene con nosotros? Si quieres te doy los datos. Ella es sobrina de una de las personas que falleció. Ya te voy a dar el dato completo de las personas que están en este momento con las edades. Se encuentra ahí el nombre, alcalde. ¿Ellos estaban de descanso el fin de semana, aprovechando el puente? Ellos habían comprado un predio en Tibacuy, llevaban 2 meses en el predio en Tibacuy y se estaban desplazando para la ciudad de Bogotá cuando se presentó el inconveniente. Son 3 los desaparecidos. ¿Es una familia Villota, tengo aquí? Sí, la familia Villota. Villota Escandón es la familia. Ana Lucía Villota Escandón, Teresa, Manuela Sofía, son las 3 personas que están desaparecidas. Es decir, estas personas estaban saliendo de Tibacuy hacia la autopista para venir a Bogotá. Sí, iban para Bogotá. Ellos habían adquirido un predio en una de las veredas de Tibacuy y ya iban haciendo su desplazamiento para la ciudad de Bogotá. ¿Esta es la vía principal de la autopista hacia Tibacuy? Sí, esa es la vía principal entre Silvania y Tibacuy. Eso es una vía departamental. Sí, claro. No es tampoco una vía tan menor. ¿Y el otro desbordamiento dónde fue? El otro desbordamiento fue en la quebrada Yayatá, que queda saliendo de la parte urbana del municipio, también hacia la zona de condominios, que es la zona que limita con Tibacuy. ¿Que también termina en el Chocho? También termina en el Chocho. Ok. Pues alcalde, qué tragedia. Lamento mucho la situación para la gente de Silvania. ¿Cómo es el gentilicio de la gente de Silvania, alcalde? Silvanense.
para los silvarenses. Felipe, un abrazo. Señor alcalde, estamos con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por estar muy pendiente y desde aquí un agradecimiento a todos alcalde, los organismos en este momento? Sí, ya escampó. Anoche estuvimos llovió más o menos hasta las 12 de la noche, después después por las inclemencias del tiempo, a las 12:30 de la noche detuvimos la búsqueda de las personas de los desaparecidos y esta mañana a las 5 de la mañana les deseamos nuevamente. Va a seguir lloviendo, ¿no? Estamos haciendo el reporte del EDAN. En este momento no está lloviendo, pero ayer hacia las horas de la mañana hizo un sol bastante fuerte y después hacia el mediodía empezó una lluvia bastante fuerte en ese sector. Pues es que así vamos a estar y el IDEAN pronostica que las lluvias irán hasta bien entrado el mes de diciembre. Gracias, alcalde. Un saludo para los silvanenses. Muchísimas gracias a usted por su solidaridad y estaremos muy atentos de Silvania, para cualquier información. José Pulido. Néstor, eso es uno de los miedos que uno siempre tiene cuando va a un río, ¿no? Usted sabe, uno que ha ido a tantos ríos que bajan de la Sierra Nevada. No estaban en el río, iban pasando en el No, en este caso iban pasando, pero normalmente que venga una de esas crecientes súbitas. Una se lo lleven a súbita. Uno. No olvides que el vallenato tiene varias canciones para las crecientes, porque son experiencias... Bueno, no hay una que se llama La Creciente. Hay dos que se llaman La Creciente. Del Binomio de Oro. Una del Binomio y otra de Rafa Escalona. La Creciente del Cesar. ¿El cielo? Esa es del Binomio de Oro y La Creciente de Rafa Escalona. Una fuerte tormenta. Tal cual. Hombre, el tipo sabe. No, pues es que ese es lo que llaman el vallenato. Cachaco, tú sabes. Cachaco. 8:51. Estás escuchando Blue Radio. Cuidar desde el primer latido es muy sencillo. Ingresa a desdeelprimerlatido.org, elige el monto que vas a donar, completa tu información, selecciona el método de pago y haces clic en el botón donar. Te llevará a la pasarela de tu entidad bancaria. Haces todos los pasos y ya está. Recuerda que al donar estás ayudándonos a lograr que más bebés puedan recibir los cuidados intensivos neonatales que necesitan en la Fundación Cardioinfantil. Cuidemos desde el primer latido es una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardioinfantil y Blue. Durante este fin de semana, las disidencias de las FARC ingresaron al corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao, y perpetraron múltiples ataques contra la fuerza pública y la comunidad. Con drones, ráfagas de fusil y cilindros, dejaron 6 personas lesionadas. Horas después, en el sector de Mojarras, en el municipio de Mercaderes, una familia fue atacada a disparos cuando no se detuvieron en un retén ilegal. Uno de sus miembros murió y 3 más, entre ellos una pequeña niña de 2 años, están heridos. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán. Señor presidente, así como se tomaron decisiones firmes en el Guaviare, si es necesario adoptar medidas de la misma contundencia en el Cauca, hágalo. Más que radio. La UIAF publicó esta mañana la información financiera de Gustavo Petro, presidente de Colombia, que lo había pedido, quería que su información se hiciera pública para conocer detalles de su vida financiera. Esta es parcial porque es hasta el año pasado, incluye eso sí todos los movimientos que había hecho mucho antes de que su nombre fuese, el del presidente Pedro Felipe, fuese incluido en la lista Clinton, con algunas revelaciones, pues la verdad de que tiene una vida financiera relativamente normal el presidente Petro según la UIAF. No hay allí grandes revelaciones. Marcela Peña. Néstor, buenos días. He publicado mis cuentas desde el 2022 hasta la fecha y quisiera que fuera desde más atrás para que no quede duda de mis ingresos. Es lo que tiene hasta mañana el presidente Gustavo Petro, que como usted bien lo indica, pidió desde el fin de semana que se publique toda su vida financiera. Todo esto en medio del escándalo por los artículos sobre la lujosa vida de Verónica Alcocer, su ex esposa en Suecia, y también sobre el debate en torno a la compra de aviones Gripen. En uno de esos trinos del fin de semana había dicho que, dada la grosería del presidente Trump de integrarme a mí y a mi familia a la lista Clinton sin que ninguno sea narco o tenga relaciones con narcos, he decidido que toda mi vida financiera, larga pero frugal, se publique, que la UIAF publique mis cuentas desde que se creó la entidad y, como no, apareció un informe que va desde el 1 de enero del 2023 a mediados de junio de este año, es decir, unos 4 meses antes de la inclusión del presidente en la lista
Lisa Clinton. Resume la existencia de 11 cuentas de ahorro a nombre del presidente Gustavo Petro en bancos como el Banco Agrario, BBVA, GNB Sudamericas, Scotiabank Colpatria y Confiar Cooperativa Financiera. Se identificaron 36 entradas, es decir, pagos de salario por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que suman en total 1.124 millones, en promedio entre 26 y 48 millones de pesos por mes. Se detallan además retiros por 496 millones de pesos, estos retiros sin tarjeta. No los hizo todos el presidente Gustavo Petro, algunos los hicieron mujeres de confianza del presidente, como Jesucita Quirós, quien fue su secretaria desde que era congresista, Laura Sarabia, quien primero fue su mano derecha en presidencia y hoy es embajadora en el Reino Unido, y Angie Rodríguez, actual directora del DAPRE. Se resumen retiros en cajeros electrónicos por 258 millones de pesos y compras por 102 millones de pesos, algunas de ellas en marcas de lujo, por ejemplo, Prada en Emiratos Árabes, Louis Ferró, Gucci, Le Bon Marché, Ralph Lauren, entre otras. También gastos en Holiday Inn de Múnich y la entrada al Circo del Sol. En el periodo de análisis se identificaron además transferencias, 41 en total, por 321 millones de pesos. Esas transferencias incluyen a Ingrid Carolina Plata Navas, esposa del empresario santanderiano Dalilo Romero. También aparecen Gregorio Sergio Melo Romero y Nelfi Melo Morales, que es secretaria en el Departamento Administrativo de la Presidencia. Entre los pagos reportados por el presidente también están los pagos de impuestos y los abonos al pago de su crédito hipotecario de la casa que tiene el presidente en Chía. Gracias, Marcela. Felipe, de todos estos gastos reportados por el presidente, descubiertos por la UIAF, que el presidente compre marcas de lujo a mí no me parece escandaloso, Felipe. Me parece, pues... Ni es nuevo. No, eso pues obviamente basta verle los zapatos, verle la ropa al presidente, que le gusta no exactamente la vida frugal, que es el adjetivo que él utiliza. Frugal, que es moderado y parco, no es tal vez la descripción. Pero de todos estos gastos que está reportando ante la UIAF, lo que más me sorprende es que el presidente Petro tiene medicina prepagada. Es correcto, paga Colmédica. No, Colsanitas, ¿no? ¿Colmédica o Colsanitas? No, creo que vi Colmédica. Sí. Pero a Ricardo Espina le puede echar una mirada. Colmédica. ¿Colmédica o Colsanitas, Marcela? Colmédica. Colmédica. Colmédica, eso es lo que aparece en el reporte. Es la misma mía, Felipe, ya tenemos algo en común, el señor presidente y yo. Estamos los dos en Colmédica, que es un buen servicio de salud. Pero fíjese, el presidente tanto que habla de la salud y claro, estamos en la misma orilla en temas de medicina. Pero además ahí faltan otros ingresos, Néstor. Por ejemplo, el pago de viáticos por viajes al exterior que se hace en efectivo. No es que se lo hagan puede hacerse en efectivo, exclusivamente. No a todos los funcionarios públicos que viajan al exterior se les hace un pago. Eso no son pero puede hacerse reservados. También consignación. Pero, digamos, lo que queda claro es, Néstor, con esto de la medicina prepagada. Tengo entendido. Les dan efectivo. Les dan en efectivo. Entre otras cosas, el presidente Petro, cuando viaja, le debe quedar una platica importante, porque en los muchos viajes que va, se queda en las sedes de las embajadas. Entonces se ahorra el hotel, a pesar de que le dan viáticos para ese efecto. Pero Néstor, bueno, está bien. Lo que deja claro las cuentas del presidente Gustavo Petro es que él vive la vida de una persona de clase media alta colombiana, que paga los intereses y paga el servicio de deuda de su casa. Si usted se gana 60 millones de pesos mensuales, eso no es clase media. Ya quisiéramos... Bueno, clase media alta, dije media alta. Media alta, 60, porque clase alta, digamos, son los multimillonarios del país, que de pronto ni viven acá. El presidente Petro es clase alta en Colombia, altísima, sí, Felipe. Clase alta, entonces... además, de hecho, en el DANE, más ricos, usted lo mide con no tiene gastos, usted lo mide con los ingresos del DANE, pues estaría sin duda en el quintil más alto y en clase alta. No, pues pero claro, lo que hace es lo que hace la mayoría de personas en ese nivel de ingresos. Luis Ernesto, el mismo gobierno considera clase alta a quienes se ganan más de 10 millones de pesos. Claro, sí, y el salario del presidente le da, el salario del presidente y muchos años de salario de congresista le da claramente para estar en ese nivel de ingresos de los más altos de los colombianos. Y además hace lo que hacen todos los colombianos de ese nivel de ingresos, que es pagar, Aurelio, que es pagar una medicina prepagada. Pagar arriendo, los colombianos pagan sus propios transportes, tienen los gastos, o más bien no tienen los privilegios que tiene el presidente de la República, llámese Gustavo Petro o llámese como quiera ponerle el nombre a usted. Bueno, pero la verdad, Felipe, la verdad de lo que acaba
acabamos de escuchar de los reportes de la UIAF, el presidente no tiene nada extraordinario. No, aquí no pero hay, está por lo menos en el percentil 98, tiene la vida ¿no? de una persona que gana muy bien, de asalariado muy bien pago, que al final de cuentas es con buen patrimonio también. Tiene un buen patrimonio. Pero es que no toda la plata, en una propiedad del patrimonio. Pero no lo digo por el presidente Tiene buen Petro, patrimonio, no toda la buenos plata ingresos, de ¿no? quienes hacen cosas, y no estoy acusando al presidente Petro, pasa por los bancos. Se reparten maleticas, sí, por eso. en bolsitas de plástico negras. Bueno, en fin, ¿no? Sí, no pero todo pasa por el sector bueno, financiero. De eso, hay Felipe, que no opinar reporte sobre de lo que, la UIAF. La lo que UIAF es aparece el ahí, organismo ¿no? del gobierno dedicado a estudiar la situación financiera de la gente, a ver dónde encuentra movimientos sospechosos. Y aquí de las bolsitas negras no dice Felipe lo Por sabe. eso le digo, y no estoy acusando al presidente en este momento de que es que tiene plata, mala vida. No, es que hemos oído que en este gobierno, por ejemplo, Laura Sarabia transportaba platica en maletas. Sí. Y se perdió. Y se eso perdió sí la UEAF no dice nada. De la y en gente que algún momento transporta vimos plática. al entonces candidato al Senado o a la alcaldía, no sé, Gustavo Petro recibiendo plática en bolsitas negras. Entonces, esto de la UIAF es medio chimborrio. Bueno, Felipe. Pero de todas maneras, Felipe, no es de clase media alta. Está en el percentil por lo menos 98. O sea, bueno, pero dicho, pero eso tampoco, Aurelio, ver, dicho que el presidente no, estoy pero de acuerdo con ustedes de clase pero un alta, tipo que ha vivido y 30 años de la teta del Estado con esos sueldos, pues no va a ser de clase, de estrato 1. Tiene ¿no? un buen patrimonio. Fíjese usted que paga la AFC de la Pero eso no está casa mal. esa tipo campestre donde está. No, está bien. Lo que pasa es que cuando se acuerda que decía Aurelio, que iban a para llorar tener- los a ver, 4.000 más Aurelio, ricos, Aurelio, ahí por ahí sí, está cerquita. para ser un señor de 60 y pico de años, creo que el presidente tiene 65 años, Felipe. Sí, sí, ¿verdad? sí. Para tener El 65 presidente años. tiene 65, sí, Por eso, cumple en para abril tener 66. años, Pero yo no le veo tiene misterio, lo que Néstor. espera que usted tenga a alguien pues de edad del presidente. ¿Que ha trabajado? Que es una casa, o sea, ni más faltaba que no tuviera derecho a tener una casa. El Y yo no señor le veo presidente. misterio, Néstor, a que pague 9, un medicina. minuto. Yo no le veo misterio a que paguen medicina prepagada, es decir, como lo decían ustedes ahora, es lo que mucha gente, incluso si el sistema general de seguridad